Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. Ese libro me dijo lo vas a tener, pero nunca me juró que lo iba a presentar. Pues no voy a dar tu currículum porque se nos iría 1 hora y media, pero solo voy a decir que pues has sido funcionario, que has estado en la academia dando clases en varias universidades, que más que tienes una cantidad de libros impresionante y que en todos ellos, Fulgores de México, Resplandores del Caos, El león y el andrógino, Heredar los mitos, sí, Entre cielo y tierra, etc. En todos ellos, yo siempre digo que yo veo a un Augusto Isla, que es doctor en sociología y que es licenciado en Derecho, que no es un académico, sino un intelectual, es decir, que no copia ideas, sino que las produce, ¿no? Que produce teorías, que produce hipótesis, que produce ideas, con una narrativa que es un deleite de verdad, te lo he dicho muchas veces. Y entonces, más que yo hablar de la obra, quiero preguntarte por qué en tu vasta cultura general eliges precisamente a estas 3 mujeres. Mira, estas 3 mujeres de las que me valgo para construir una narrativa, ya las había publicado el maestro Gutiérrez Vega en La Jornada. Y dije, bueno, las voy a juntar alrededor de un personaje que me parece fascinante. Mi hija se llama Antígona. Tu única hija se llama Antígona. Sí. Y cada ensayo trae un anexo. Con parte del mito. Donde ellas, cada una a su modo, escribe sobre Antígona. El texto más largo es el de María Zambrano. El texto más breve y heterodoxo es el de Yusenar, porque Yusenar como que vuelve contemporáneo a Antígona. Entonces es una narrativa muy extraña porque no es propiamente Antígona, sino algo que a Yusenar se le antoja. Porque Yusenar era una mujer muy arbitraria en su escritura. Bueno, desde luego importantísima. Además, ella no era francesa, sino belga. Y fue la primera que ingresó al Colegio de Francia. La primera mujer, siendo belga. Pero para que alguien ingrese al Colegio de Francia, necesita haberlo desocupado el lugar otro. Y en este caso fue Roger Calvat, que escribió maravillosamente. De él también tengo libros. Y pues entonces yo las siento a ellas enlazadas por el mito, que cada quien percibe a su manera. Sí.
pero las tres me parecen fascinantes. Y dije, pues ahora las junto, ¿no? Y así surgió con una portada un poco caprichosa porque es un grabado antiguo que se llama Las Tres Gracias, ¿no? Pero yo escojo siempre mis portadas porque soy editor también. Entonces le dije a mi editor, así lo quiero. Realmente es una edición de autor, no pertenece a ninguna casa editorial. No me importa un comino. Sí, porque no vives de los puntos. Porque yo no vivo de eso, y me importa. Y escribo para mis amigos, como decía el colombiano famoso Gabriel García Márquez. Yo escribo para mis amigos. Y así lo hago. Si vendo 3 o no se vende ni uno, me importa un colino. Si lo leen mis amigos, pues feliz. ¿Me permites leer un pequeño fragmento de lo que escribió Margarita Yourcenar de Antígona? Los adivinos se tienden en el suelo, pegan a él el oído, auscultan con médicos el pecho de la tierra sumida en su letargo. El tiempo reanuda su curso al compás del reloj de Dios. El péndulo del mundo es el corazón de Antígona. Y tú dices que es un poco heterodoxo este texto de Margarita Yourcenar y que es un poco caprichoso, pero también quiero que nos platiques pues de su obra. Por ejemplo, yo sé que tú adoras Memorias de Adriano. Claro. Que se tardó 25 años en escribir. Y bueno, sí. Ella pensó en escribir, pero no es que haya tardado 20 años, sino que fueron 20 años en concebirlo. Sí. Probablemente lo haya escrito en unas horas y en el tren o en la cama. Y es un libro extraño porque está escrito en primera persona. Muy difícil, ¿verdad? Escribir en primera persona. Porque quien habla es Adriano. Sí. ¿Y lo que te fascina de Memorias de Adriano es su prosa? Sí. Y fíjate que es muy raro. Esto ya es muy contemporáneo y ya muy raro, porque en una entrevista que le hicieron a López Obrador, tenía la Constitución y las mismas de Adriano en el muro donde se le hizo la entrevista antes de ser presidente. O sea, ignorante del todo no es. O a lo mejor nada más el libro era de adorno. No, es imposible. Pero me llamó tanto la atención. Y es un libro que a todo el mundo regaló. Porque la traducción, bueno, yo lo he leído en francés, pero también en español, la traducción es de Tomás Segovia.
Háblanos un poco del contexto histórico en el que le tocó vivir a Margarita Yourcenar. Es un periodo, entiendo, de entreguerras, vive en el exilio. Ella se enamoró bueno, ella fue prácticamente autodidacta. Bueno, es un decir, porque quien la educó fue el padre. No fue a la escuela. Nunca obtuvo un doctorado ni una licenciatura. Nada. Es hija de la educación o de la pedagogía paterna. Pero su papá era un Su hombre. padre era muy indígena. Y él la condujo, o él conoció Grecia. O sea, era un hombre muy culto y al mismo tiempo como semi-ausente. A veces estaba y a veces no. Se educó con la abuela, ¿verdad? Sí, Porque era huérfana de madre Sí. desde muy chica. sí. De modo que pues, ella no recibió una educación formal, sino pues, recibió las enseñanzas de su padre, que le dio a conocer a los grandes escritores siendo niña. Estudió a Racine, que así debe pronunciarse, Racine. Lo conoció a los 12 años. A Chateaubriand. Pero el talento como Pero ella literata tenía era de ella, ¿no? ella tenía un genio. De mujer. La que te confieso que me desconcertó mucho, me empecé a poner muy nerviosa. Tu segundo personaje, además eres muy crítico con ella, con esta mujer que tiene ascendencia judía, pero termina siendo antisemita, Sí. que es marxista y es obrera y como que no podríamos decir que, bueno, no sé, se autodestruye porque sufre accidentes en el trabajo para demostrar que los obreros sufren lo indecible, Sí. que injusto es el capitalismo. Es una mujer per se Simone enfermiza. Dinos el nombre, por favor. Simone Weil. Simone Weil. Y además... Ella se ingresa a trabajar a la Renault. Pero en todos lados Pero la despiden porque no podía con la cadena de trabajo. Pero ¿sabes qué es impresionante y muy doloroso? Pero ella quiso sufrir Lo que sufren los lo que obreros. sufren los... Porque ni siquiera tenía necesidad de... Tú dices que la mamá siempre le metía a escondidas en los bolsillos Sí. dinero y le compraba cosas porque ella ni siquiera tenía esa necesidad. Pero ¿sabes qué fue lo que más me impresionó? Bueno, aquí están fotos de ella. Era miope. Sí, la autoimagen que tiene de sí misma, Ay, de cuerpo, de una mujer Sí. fea, Fea. horrenda, y que ella hacía todo por verse muy mal, sí. desarrapada. Desarrapada. Los alumnos sufrían porque fumaba como chacuaco y olía cigarros. Cuando recibía los trabajos de sus alumnos, Los apestaba. los apestaba los cuadernos, ¿no? Fumaba excesivamente. Quiso convertirse en una heroína romántica. Quería ser
tiene un sentido muy autosacrificial. ¿Y por Lo qué que te fascina? llamaríamos por ese ¿Por eso? romanticismo, porque era un personaje romántico. Pero fíjate que por como... Y no en el sentido amoroso. No, de una ideología, ¿no? Del marxismo, Sí. del comunismo. Pero por como la describes, te siento como enojado con ella, ¿sabes? Porque como que dices... Me causa "Oh, un poco de repulsión. ¿verdad que sí? Sí. Y a mí, ¿sabes qué me parece muy raro? Bueno, por no decir otro adjetivo, que ella, siendo descendiente de judíos, es antisemita Sí. y que es horrendamente pacifista y que dice, Nunca creyó en los campos de concentración. incluso decía que no había que hacer en la guerra a Hitler. Que no existía los campos, que no existía Auschwitz. Y además, ¿sabes qué? Se convirtió al cristianismo y Ah. repudiaba a los judíos. Sí, pero nunca se bautizó. Y decía que no creía en la institución. Ah, exactamente, en la institución religiosa. Pero eso nunca se bautizó. Era una rebelde perfecta. Sí, era absolutamente rebelde. Y Digamos, iconoclasta. Y estuvo enferma desde muy chica, ¿sabes? ¿Tienes ese dato? Sí, Murió a los 34 años. a los 33 o 34. Pero ya dominaba el hebreo. Entonces era una mujer genial. Y finalmente, ya para darle la palabra a Paulina Romero, María, no, pero pregúntame más. María Zambrano, bueno, sí, yo creo que María Zambrano y Margarita Yourcenar son tu fascinación porque se nota, ¿no? Lo que escribes de ella. De María Zambrano, española, republicana, liberal, que estuvo en la lucha con los republicanos como buena española, Sí. en la Guerra Civil Española, exiliada a México. Exiliada. Que la manda Cosío Villegas, dices, a la Nicolaita Sí. a que allá enseñe marxismo, pero por alguna razón termina en Cuba y luego regresa y vive con su hermana y con muchos gatos. En Roma. Ujú. Ella, yo creo que de los exilios fue la que más... ¿Sabes quién escribió un texto porque me conoció? Mi maestro, el que fue jurado en mi tesis, en mi examen doctoral, Sergio Rodríguez. Fue muy amigo de María. ¿Y te dijo algo de María? ¿Platicaron de ella? No escribió en los desfiguros de mi corazón. Y de ella dices que lo que te fascina es que centra su atención, como que le repugna esta parte cristiana de los europeos en general, de los españoles en particular, Sí. y ella lo que hace, dices, es que como que formula una ética de la persona, ¿no? Exactamente. Háblanos de ese concepto, por favor. Bueno, ella escribe sobre la democracia Ujú. y ella considera que dentro de la democracia se construye la persona. Es muy filosófica en su narrativa sobre la democracia. No es política, es filosófica. Pero dices que su prosa es poética. Siempre, siempre. Ella fue discípula de Ortega. Ujú. Pero él no la comprendió, ¿verdad? No, es más solo. Se burló de ella. Él sí, era misógino. Ortega y Gasset. Horriblemente misógino. Y por eso se separa. No soporta que tenga ideas propias No. por lo que ve. Nunca soportó la identidad filosófica propia de la
Y de las tres es la longeva, vive 84 años. Cuando regresa a España. Yursenar es también 87, creo. Pues sí. Yursenar se va a Estados Unidos, parece ser. Y vive en Maine, en un bosque, donde ella misma prepara su pan, corta la leña. Y en ese bosque, en esa zona boscosa de Maine, tenía su residencia Rockefeller. Pero la última etapa de la vida de Yursenar es difícil. Ve morir a su muy difícil esposo. porque ve morir a su compañera. Y ella misma muere de... Por eso Yursenar dice que hay tres etapas en la vida de una pareja. La nación, primera etapa. La segunda, el compañerismo. La tercera, una enferma que cuida a otra. La solidaridad, el amor espiritual. Sí. Y eso, fíjate que hablando del amor espiritual, tú aquí cuando argumentas al principio de la obra por qué estas tres mujeres, dices... Yo no pedí permiso para publicar sus fotos ni nada, porque hay una fundación que se llama María Zambrano. Pero dije, para Si me demandan el si lo van a leer tres, ¿para qué yo ando haciendo trámites de permiso a la fundación? No tiene caso. Dices algo que me pareció muy bello, que entre las cosas que las tres te han dejado es que te han ayudado a crecer espiritualmente, y eso no todos los autores lo hacen. Y es por su calidad humana, o te estoy haciendo una pregunta muy simplificadora. No. Yo crecí espiritualmente con ellas. La lectura de cada una de ellas me hizo crecer como ser humano. O sea, no es nada intelectual. ¿Tú crees Sino que algo, creo que en mi caso, obviamente espiritual. Y son tres mujeres. Y tres mujeres. Hombres. Qué interesante. No soy un misógino. No lo sé. Y Al contrario, es un homenaje, pero es mujer. Totalmente. Pero además fíjate que eso del mito de Antígona, yo siempre que pienso que le pusiste tónica a Antígona, digo, qué raro, es que el mito es una tragedia de principio a fin, o sea, su papá se sacó los ojos porque se enamoró de su mamá y entonces no sabía que era su mamá y entonces lo exilian y los hermanos entran en una guerra por un territorio y uno mata al otro y el rey en turno prohíbe que entierren a su hermano. Exacto. Y a ella no le importa porque para ella lo más elevado que puede tener un humano es tener el derecho de enterrar a sus muertos, claro. ¿No? Lo que nos prohibió la pandemia, además, mucha actualidad al respecto. Y finalmente la castigan, pero además ella en un acto de valentía impresionante, ahí en una especie de juicio con todos los funcionarios y el rey, ella le responde y dice, todos piensan que tú eres un pusilánime, pero no se atreven porque tienen miedo, pero yo sé que voy a morir y no me importa, y finalmente la entierran viva, ¿no? Con su amado, que entiendo que era el hijo del rey, porque el rey finalmente se arrepiente de haberlos enterrado vivos. Entonces es un tragedión, yo creo que el peor que se ha escrito en la historia de la humanidad. ¿Por qué te gusta Antígona? Pues por eso.
sabiendo que iba a morir, se atreve Por amor a su hermano. Acción de amor fraternal y de rebeldía, porque Antígona, eso significa en griego, Rebeldía. sí, anti-gono. Sí. En realidad en el griego no hay, eso lo comenté mucho cuando mira los conqueramientos, en realidad no hay escrúpulas, en realidad es Antígona. Y regresando a María Zambrano, me dio la impresión de que es cruda, ¿sabes? O sea, sí es filosófica, reflexiva, poética, pero fíjate que solo a dos autores les he leído los conceptos más crudos de la historia, a Cioran y a Zambrano. Y me voy a permitir leer este fragmento que tú retomas de lo que ella opina que es la historia humana. Sí. Y me parece hiperrealista y extremadamente cruda, pero comulgo totalmente con ella. Y dice, porque la historia humana es la desesperación humana, la historia de las cuitas, del perenne desastre, desesperación del hombre por ser pasajero y frustrado, por la humillación frente a Dios, desesperación por hacerse un mundo desde su nada. Si el hombre es ceniza, polvo, nada, tiene que crearse también su mundo como hizo Dios cuando estaba solo. Qué rudo, ¿no? Sí, es, digamos, hay una violencia lírica de lo que causa. Lírica y ontológica. Sí, ontológica. Bueno, ya para darle la palabra a la escritora Paulina. Por favor. Paulina Romero Barrientos, por favor. Un honor nuestro. Tercia de reinas. Al final, una tercia vence a dos pares en el póker, debido a que el valor de las tres cartas del mismo rango es más alto que cualquiera de los pares en la mano. Augusto Isla Estrada conforma su tercia de reinas con Margarita Yourcenar, María Zambrano y Simone Weil. Sin lugar a dudas, una tercia para ganar cualquier partida. Tres mujeres que desafiaron su época, tres espíritus libres y apasionados, cargados por ese deseo de comprender, cristalizaron la conveniencia de volver a pensar las explicaciones tradicionales de la dispersión de la violencia, de su origen, sus medios, sus ámbitos, su función y su significado. Tres pensadoras que tomaron protagonismo ante la brutalidad indiscriminada de un periodo de guerras y que conformaron no solo la retaguardia, el otro frente. Quizá ellas adelantadas a su tiempo, unidas por el exilio, su devoción por Antígona y su genialidad propia y también la de Augusto Isla. Yourcenar nunca habló de su condición femenina, hasta su vejez, en que escribió un texto autobiográfico titulado Laberinto del Mundo. Si bien es cierto, no asistió a ningún colegio ni universidad, pero tampoco fue educada en aquiescencia con su género. Esa tremenda libertad la favoreció para ser escritora y la confrontó con un mundo en el que predominaba la literatura y la filosofía hecha por los hombres. Tocó temas como la homosexualidad y la bisexualidad. Perteneciendo ya a la Academia Belga en 1981, Margarita se convirtió en la primera mujer
en entrar a la celosa Academia Francesa de la Lengua, el cerrado grupo de varones que le dio cabida entre sus cubiles, con sus respectivos antagónicos. Reclamó que a escritoras que le antecedieron no hubieran tenido ese honor y reconocimiento que ella estaba viviendo. Augusto Isla la define con gran acierto a esa Yourcenar que podría parecerse a cualquier escritora de nuestro tiempo, que ha llegado a los 40 años, tiempo en que se retoman personajes, se redacta y se destruye con maestría y hasta fascinación, se desencanta y se vuelve a comenzar sin reparo. En una de esas líneas, Augusto deshoja a una escritora madura, pero sobre todo encuentra a la mujer. Cito: historiadora sin proponérselo, cada vez que retoma su ilusión, lee montañas de papel, purga en el aire que en fantasma respiró en los parajes de sus goces y sus sufrimientos. Simone Weil, alma nómada en busca de los caminos de la verdad y heroína romántica ante la crueldad de la guerra, poseedora de letras con lucidez brillante y espiritual desnudez. Contrario a Yourcenar, tuvo oportunidad de asistir a la escuela, donde se formó en la interpretación de los clásicos y se introdujo en el pensamiento filosófico. Fue una activista de fuerza y compromiso social, una profesora que alentó la educación para las mujeres y que también hubiera cabido perfectamente en nuestros días, como bien la define Albert Camus, el único gran espíritu de nuestro tiempo. Sin embargo, el maestro Isla Estrada es duro con ella. Al igual que una vez lo hizo Simone de Beauvoir, la cuestiona sin recovecos, lleva a la iluminada, a ese espíritu libre y rebelde que casi toca lo divino, a un plano totalmente humano y terrenal. Pone en tela de juicio su integridad y convicciones, sobre todo cuando la judía llega al tema de Israel. Pese a todo, es ella, la romántica, quien mantendrá viva la llama de la espera. María Zambrano coadyuvó al cambio del paradigma del pensamiento del siglo XX. Vio en la educación una posibilidad de transformación social. Coincidió en su estadía universitaria con algunos poetas de la generación de 1927. En su pensamiento predominó el binomio España-Europa, a veces anticipándose a crisis y sucesos. Una visión repleta de paradojas. Defendió esa Europa que trascendía fronteras de espacio, tiempo y política, y al unísono. El fundamento de la identidad común europea, un elemento aglutinador y cimiento en el que podría edificar la unidad. La escritura de María Zambrano para Augusto Isla, cito, es ella misma vertida en las palabras, en una magia de conocimiento y poesía. Es ella en cada aparición, fecunda, fue todo el tiempo. Dicen que en el pócar hay un 2.11% de tener una tercia de reinas. Por lo tanto, Augusto Isla Estrada nos hace privilegiados. Su tercia atesora un patrimonio indecible, una herencia de innegable valor que conviene recibir y celebrar. Muchas gracias. Gracias. Qué belleza, ¿verdad? Qué padre ser literato. Augusto, pues para cerrar ya la transmisión y la presentación, te damos la palabra. Bueno, por lo que ya te dije, estos son textos que yo esbocé como periodista cultural, con el apoyo del maestro Gutiérrez Vera, que me abrió las puertas de la jornada. Pero son ensayos sesudísimos. Pero nada más eran como bocetos. Yo dije, no puedo publicar eso así.
será leer mucho más sobre ellas. El texto original que escribí sobre María se llamaba Democracia en Persona. El de Simón, una heroína romántica, y el de Lucena, ya ni me acuerdo. Pero ese es el desarrollo, el libro es el desarrollo de unos bocetos periodísticos. ¿Qué por mi cuenta? Porque tenía otros ahorros. ¿Por qué no voy a publicar algo que me ha llevado a algo? Y lo hice con mucho placer. Y pues sigue hablando porque te falta el de las Medeas. Sí. El Bueno, de las mujeres que matan a sus hijos. a sus hijos. Bueno, yo pues pensaba en un momento dado ingresar a la sociedad mexicana de historia y de estadística o algo así, sobre las Medeas mexicanas. Sobre el caso aquel Hija. sí. Y hay otras. Tengo un fichero. Pero además, fíjate, en el mito griego, Sí, la Medea original claro. no es castigada. No. Mata a sus hijos por venganza, Sí. para vengarse del marido que se fue con otra. Sí. Y regresa y el papá, que era un rey, la perdona y entonces ella duerme vieja, tranquila y calientita en su palacio. Sí. Entonces, eso es muy interesante porque, si bien no estoy justificando el acto, me parece muy revelador que en el mito original no se le castigue. Sí, razón. Ella los mata por venganza. Porque por despecho. Es uno de los mitos griegos más famosos también, el de Medea, que se volvió inspiración para la gran cantante de ópera María Callas. Y para el cine, donde no hay ninguna violencia, pero está detrás de la narrativa una gran violencia. Nunca, nada cruento. Muy candoso. Pero es una narrativa de silencio. Así que, pues tengo un fichero para escribir sobre Medea. Para mejor es imposible. Bueno, y si para las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo, pueden preguntar aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica de Hugo Gutiérrez Vega por si quieren adquirirlo y ya nos ponemos en contacto con el autor. Claro, con mucho gusto. Y pues te agradecemos que hayas estado aquí presentando el libro. Gracias a todos, a ti, César. Tu texto me pareció bellísimo.
sueño, cuando se lo presentó Lupita Zárate, ella es maestra. Sí. Y yo tenía miedo porque yo no soy yo antes y que no soy historiadora ni filósofa, y le digo, yo lo voy a mandar con una partida de póker y ahí me voy a ir. Claro. Le dije, pues con todo mi cariño, sentimiento y mi admiración a usted. Muchas gracias. Al contrario, mi admiración es así. Gracias, Paulina Romero Barrientos, y Gracias con tu por talento la de presencia. literata, que bueno, me da envidia de la verde. ¿Qué te importa no ser historiadora ni filósofa? Con esa prosa, ¿verdad? Sí. Con esa pluma. Escribe muy bien. Y pues Y despedimos me la siento muy honrado de que tú hayas participado en esta presentación. Y a ti, Ceci, por tu gentileza de invitarme aquí a este espacio que honra a mi maestro y amigo Hugo. que por cierto está ahí atrás de ti. Sí. Que por cierto, yo nunca supe de que había muerto hasta que cuando inauguraron esta entrega y que estuvieron presentes sus hijas, menos Mónica, porque ya me felicitó. Yo le pregunté a Fuenzata de qué murió tu padre. Murió de lo que le pasa a María, Parkinson. de Parkinson. Pero después caí en la cuenta de que el Parkinson se manifiesta de muy diversas maneras. Pero nunca se pregunté porque nunca temblaba sus manos, sino arrastraba los pies. Y decía, qué raro que no caminaba. Cada cuerpo recibe esos sufrimientos, esas patologías de distinta manera. Pues qué bueno que estemos aquí presentando Qué bueno. este libro. Y pues quiero agradecer a la Librería del Fondo de Cultura Económica, que estamos estrenando administración y nos ha abierto las puertas. El maestro Julio César de Luis, gracias por la apertura. Gracias. Y a la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, y también la licenciatura en Historia, y por supuesto a nuestra casa, la Facultad de Filosofía, muchas gracias. Y pues a quienes nos vieron a través de la transmisión, muchas gracias por su atención, y a quienes están aquí. Sí, y a quien quiera tomar como regalo otro libro que traje para regalar. De humanismo.